muestras. Sí. Bueno, para la izquierda sí hay granate estaurolita, que es la muestra PS4. Entonces, ellos están diciendo, aquí tenemos dos rocas con un grado de metamorfismo diferente. Y fuera de eso podrían decir, y fuera de eso los circones detríticos tienen edades diferentes, que es lo que vamos a examinar luego. Pero por el solo hecho de tener diferentes grados de metamorfismo no significa que se puedan hacer, creería yo, varias unidades, sino explicarlo más bien en términos de tectónica reciente, que se exhuman partes más profundas de la corteza al lado de otras nada tan profundas. Por esa razón, en algunos sitios uno puede ver eclogitas, que rocas que han estado 40, 50 kilómetros de profundidad. Pues la única manera es exhumarlas, que ese bloque, esa tajada se haya exhumado más que las que están al lado. Esa es la única explicación. Entonces aquí ellos ven esas diferencias y por eso tratan de separar la unidad. Y les advierto que en el siguiente artículo, uno que habla de floresta, también hacen circón detrítico y se complementa con esta información. Y conclusiones que estos autores sacaron de aquí porque tenían una sola muestrica y les dieron unas edades, no necesariamente correspondía, luego se contradice con mayor cantidad de datos. Pero la idea de ellos es esa, dicen, nosotros vemos diferentes grados de metamorfismo y vemos edades diferentes en el circón. Creo que esa PS1 sería lo que ellos llamaron la filita de San Pedro, eso es lo que están llamando ahí. Aquí, ¿cómo llamaron a estas unidades? Sí, la PS11 sí, la de filitas de San Pedro. La PS41 es lo que ellos denominaron como esquistos de Chicamocha. Sí, pero los esquistos de Chicamocha son los que están al norte. Para esta... no. Sí, correcto, lo llaman esquistos de Chicamocha. Con base en lo que estamos discutiendo, que les pareció que tenía una diferencia significativa. Y de nuevo, la solución más sencilla es, si tengo filitas, tengo esquistos, tengo cosas que podrían haber sido metamorfizadas de edades diferentes, pues lo más lógico es usar complejo Zingara, y se incluyen ahí todas estas unidades, porque si no, termina siendo 10 unidades cada vez que se encuentra una zona de metamorfismo diferente o edades en circón ligeramente diferentes. Entonces, por esa razón es que eso está pasando ahí. Pero yo creería, a no ser que alguien me explique lo contrario, que los feldespatos y las plagioclases vienen heredadas de la roca fuente. No veo que en ninguna parte hablan de producir suficiente grado de metamorfismo para que se produzcan ese tipo de minerales. Creo que eso no está en... La plagioclase sí está en una de esas paragénesis, ¿cierto? Miremos cuáles son los minerales de nuevo. A ver. En la zona de biotita hay plagioclasa, en la granate también. ¿Alguien sabe un poco más de eso? ¿Por qué en todas? En la última no. Ah, sí, también, todas. Pues yo no creo que tengan que ver con el grado de metamorfismo. Creo que tiene que ver con lo que se está heredado, lo mismo que el cuarzo. El cuarzo está ahí, que venía de las rocas erodadas y se convirtió en rocas sedimentarias. O sea, el protolito tenía cuarzo y tenía plagioclasa. Pero los grados de metamorfismo están dados por otros minerales, cianita, silimanita, granate, etcétera, biotita. Pues creo que es eso, Santiago. Creo que ya estaban ahí. Adelante, dale. Para la geocronología de uranio plomo en circones dendríticos, los autores sacan 3 muestras, de las cuales la PS71 es de la franja Matanza-Cachirí y se tomó una cuarcita. En facies, esquistos verdes y zona de clorita. La zona de clorita especialmente lo regreso. En esta. No. Esa estaba como más adelante, creo que la tengo. Sí, esta. Para la zona de clorita. Y para la PS41, para la unidad que ellos llaman como esquistos de Chicamocha, se tomó también de una cuarcita
en facies de anfibolitas en la zona estaurolita, que es la que habíamos visto ahora esta. Y ya la última, que es la PS11, para lo que ellos llaman como filitas de San Pedro, se tomó una muestra de una metarenita. Pero me parece raro porque más adelante lo toman como que fuera una cuarcita de más bajo grado. Me parece algo raro, no sé. Entonces... Y creo que utilizaban el término de filita. Sí, porque hay como, si hay promedio de filitas, ¿por qué colocan como metarenitas? Entonces eso, tengo como confusión en eso. Sí, eso es raro. Una arenisca hace una cuarcita, no hace una filita. Para una filita se requieren más minerales arcillosos, mucho más. Aunque tenga algo de cuarzo, se requiere mucho más arcilla para que dé esa textura, que es lo que están llamando metapelitas ellos. Entonces sí es raro que digan que es una metarenisca. Ciertamente. Adelante. Bueno, para la franja Matanza Cachirí de la muestra PS1, tenemos una A de pico de lo que vendría a ser la Aerugenia famatiniana, según Restrepo y Cediel del 2010 y Mantilla del 2012. Para esta muestra se realizaron el análisis teniendo en cuenta 100 muestras que arrojaron edades entre 906.5 más o menos 10.5 millones de años y 1610.3 más o menos 8.8 millones de años. La máxima edad estratigráfica aquí es del Neoproterozoico. Ellos lo colocan de toniano, que diga, perdón. Ellos dicen aquí también que tienen un pico de metamorfismo que ya los autores también lo mencionan, que es de ordovícico temprana, que vendría a ser la Aerugenia famatiniana. Pues eso, ellos dicen que se hace tomando referencias a rocas metaígneas, sintetónicas, posiblemente de la unidad que ellos mencionan como ortoneis, que va del 484 a 474 millones de años. No entendí esa parte. Ellos están suponiendo que el metamorfismo se produjo en el Ordovícico. Bueno, y antes de llegar a eso, aquí, ¿cuál es el pico de la orogenia greenvilliana? Ya lo voy a explicar. Bueno, aquí en el histograma, el pico de la orogenia greenvilliana es ese. Que se ha evidenciado aquí también. Entre 1000 y 1050, ¿cierto? Eso sería parte de la orogenia greenvilliana, inclusive desde 950, lo que sea. Alrededor de 1000, para ponerlo en términos sencillos, sería parte de la orogenia greenvilliana. O sea, esas son partículas que provienen de rocas de la orogenia de los neises, o de rocas más antiguas, porque hay rocas de 1600 millones de años que tienen que provenir del escudo. Aquí se ve la orogenia famatiniana. En este no. No. En este no se mira porque ellos lo suponen aquí, pero no sé. Bueno, ellos dicen que esta roca tiene que ser más joven que 906 millones de años, porque la más joven tiene 906, pero podría ser, para que van percibiendo el asunto, podrían ser 900, podrían ser 800, podrían ser 500 millones de años, podrían ser 400. Esto da una edad máxima, es lo más viejo que puede ser esta roca, lo más antigua que puede ser. Pero luego, como les digo, cuando aparecen otras muestras en este mismo sector, van a ver que esto cambia. Esto es una sola muestra y les digo eso. Cuando hay más muestras, entonces uno tiene más información cercana a la realidad. Pero con esto ellos todo lo que dijeron, eso tiene que ser más joven que 906.
Pero el error sí es creer que estos esquistos son muy diferentes a los que están en el área de Pescadero con base en estos números, porque solo tienen 3 muestras. Pero digamos, introdujeron la idea, que yo creo que sigue siendo correcta, que es que hay varios episodios de metamorfismo probablemente y varias cuencas, probablemente varias rocas sedimentarias que podrían estar en diferentes edades o que hay varios eventos de metamorfismo. Entonces lo que vamos a tratar de percibir realmente estos sedimentos, qué edad tenían y cuándo se metamorfizaron. Esa es la parte crucial, digamos, que queremos averiguar entre este y el artículo más adelante que vamos a leer sobre el área sobre esta área. Por ahora sabemos eso. De nuevo ahí se ven rocas que ya sabemos que existen en el cratón, rocas más antiguas que están en el cratón, y con toda esta dispersión, pues obviamente es detrítico sin ninguna duda, ¿verdad? Entonces esto es lo que está en el área tipo, en la franja de Matanza Cachirí. Sí. Bueno, listo, adelante. Bueno, ya para la franja de Cuesta ellos para la muestra PS41 dicen que esta se tomó en fases de una cuarcita en fases anfibolitas de la zona de Staurolita, que es esta zona. Ella dice que se realizaron 122 análisis de circones que arrojaron edades entre 455.1 más o menos 6.1 millones de años y entre 2.586.9 más o menos 10.2 millones de años. Ellos aquí dicen que la máxima estratigráfica es del Cámbrico temprano a Cámbrico medio, con edades de 524 a 506 millones de años. El pico metamórfico, ellos dicen que es del Ordovícico temprano, que correspondería a la Orogenia famatriniana. Pues aquí algo particular es que dicen que la presencia de circones dendríticos muy antiguos, como de mayores a 2.000 millones de años, están relacionados con el desplegamiento del cratón amazónico. Porque como la partícula más joven es, pongámosla otra vez, ellos están diciendo, la anterior, que las edades están en 122 circones, que es, digamos, razonable para una muestra, son más de 100, están diciendo que la edad más joven es 455. Entonces, ¿por qué después dicen que la máxima edad estratigráfica es 524? ¿Por qué no es 455? Porque ellos se basan en eso. Para colocar la máxima edad, se basan en el pico, pues se muestra en el histograma, que dio 524 millones de años. O sea, están diciendo que le creen a 6 partículas más básicamente que a una partícula, porque hubo una que les dio 400 y pico. Pero eso deberíamos tenerlo en cuenta, por lo menos, como les digo, comparativamente con otras muestras, porque si hay una edad de 470, pues pongamos la diapositiva anterior otra vez, aunque sea una sola partícula de 455, eso quiere decir que estos estratos tienen que ser más jóvenes que 455 y tienen que haberse metamorfizado después de eso, ya que la edad de metamorfismo puede ser cualquiera para convertirse en esquistos o en cuarcitas en este caso, cualquier edad más joven que 455, entonces tengan en mente eso. Pero básicamente los autores le están creyendo al pico de 6. Ahora depende de cómo ponga uno los picos. Noten que otra vez el histograma, aquí son cada 50 o cada 200, creo que son cada 50, cada 50 millones de años. Entonces, por eso les quedan esos picos, pero igual el histograma muestra cosas interesantes. Ahora, aquí hay un par de cosas interesantes adicionales. Primero que nada, pues claramente las partículas más antiguas que las de la otra muestra, más de 2.000 millones, 2.500 y pico les dio una muestra, una partícula. Y eso quiere decir claramente que esto viene del cratón. No tiene... que son estas rocas que tienen, creo que son estas rocas que tienen edades de
de más de 2.000 millones de años. Sí, correcto. Son más de 2.500, de hecho, serían arqueozoicos. Y aquí está nuevamente el pico grembiliano, ¿verdad? Ahí tienen un pico en 1.000 millones de años, que sería del esquisto del gneiss de Bucaramanga, u otras rocas similares que hubieran podido estar expuestas. O sea, la idea simple sería la erosión de esas rocas grembilianas produjo sedimentos en el Paleozoico o en alguna otra edad y luego se metamorfizaron. La pregunta es, ¿cuándo se sedimentaron y cuándo se metamorfizaron de nuevo? Ahora, aquí hay un pico interesante en 562, hay tres de hecho, 562, 628 y 698. ¿Cómo se explican esos tres picos? ¿Dónde hay rocas de esa edad? Esta es como, aquí se muestra la variación y pues puede indicar que estas provienen de la orogenia panafricana. Muy bien, efectivamente, tienen que, porque no existen, esas rocas no las tenemos nosotros, no existen en nuestro borde, en los Andes no existen en ninguna parte, ni en los Andes, ni expuesto actualmente, ni por ahí cerquita existen esas rocas. Entonces recuerden que tenemos un salto desde 1.000 millones de años a 500 millones de años, que es la orogenia fromatiniana. La única manera de explicar esas partículas que van de 562 a 698, que es un número significativo, son como unas 30 y pico, 40 y pico partículas. Esas tienen que provenir del otro lado, del lado oriental del continente y hacer parte de la orogenia panafricana. La particulita más joven que hay aquí, ¿cuánto da? Porque me parece que hay una cerca de 500 o algo. 524 es el pico. 500. La otra es la de 450, ¿verdad? Esa partícula, pues, traten de recordarla. Listo. Seguimos. Bueno, aquí ya es para la misma franja, que es Pidecostera Tuca, pero es para la nuestra PS11, que es esta de tomo de la zona de clorita. Las edades de uranio plutonium más jóvenes, como tenías en los tricones detríticos, para la muestra del PS1 fueron de 451.6 a más o menos 7.7 millones de años. El pico de edad es en torno a 400 millones de años, apunta que la máxima edad la máxima estratificación de las filitas de San Pedro es del Ordovícico tardío, cataniano. La ausencia de circones dendríticos con edades del silúrico en esta muestra apuntan que las histologías filíticas son completamente diferentes a las unidades ya antes dichas, que es la del esquisto de Silgará, el esquisto de Chigala de Chicamocha. Aquí la máxima edad que dan de 400, la máxima edad estratigráfica que dan es de 480 millones de años, que ellos aquí dicen que es del Ordovícico tardío cataniano. Y pues aquí se viene una ausencia, hay como un silencio, y pues ya se mira el pico mayor, que es de 1.017 millones de años. Y pues la agrupación de estas, como la variación de los datos, se mira que hay más agrupación en esta zona que correspondería a la orogenia grembiliana. Sí, bueno, fíjense que aquí, por ejemplo, las rocas de 480 en este lugar son las rocas ígneas que conocemos, que están en el otro artículo de Mantilla, que son de la orogenia fromatiniana, efectivamente. Entonces esas rocas fueron las que produjeron los sedimentos. Entonces aquí tenemos que hay una buena cantidad de eso. Ahora, me llama la atención también que alrededor de 1017, que está ese pico, también hay rocas de entre 950 y 1000. O sea que es posible que la orogenia grembiliana se extienda un poquito más allá o más acá de entre 1000 y 1200,
que fue el valor oficial que hemos dicho que está en varios artículos. Podríamos tener cosas de 900 y pico. Recuerden que en esas raciedades de esas rocas tiene que incluir todo, la fase inicial de choque y luego la fase de separación, supondría yo, que tendría que estar ahí presente y producir partículas. Ahora, lo que quiero que miremos es de nuevo la partícula más joven. ¿Okay? Le están creyendo al pico, que en este caso son 909 partículas en 480 millones de años. Eso tiene sentido, tiene sentido estadístico. Pero de nuevo, la partícula más joven creo que da 450, ¿cierto? Miramos la diapositiva anterior. 451. En estas, que son la muestra 1.1. Y en la anterior era algo parecido. En la anterior, 400, ¿con la otra? 50. En la otra eran 455. O sea, este es 451 y la otra es 455. Y yo creo que eso significa algo. Si uno las toma en contexto, están en el mismo lugar, pues tiene que haber que había rocas de esa edad, 450, entre 450 y 455, y que los sedimentos tienen que ser más jóvenes que 450. ¿Eso en la tabla del tiempo geológico sigue siendo ordovícico o no? Miremos rápidamente a alguien que mire. Ordovícico tardío. Creo que está... ¿Ordovícico qué? Superior. Todavía, ordovícico superior, porque la otra era ordovícico superior. Entonces siguen siendo ordovícica. Entonces estos sedimentos o son del ordovícico tardío o incluso más jóvenes. Pues por lo menos quédense con esa idea. Y más importante que eso, el metamorfismo se produjo después. O sea que el metamorfismo no es ordovícico. Ahora, en estos cinturones magmáticos, igual que hoy en día, pues se produce magmatismo y metamorfismo al mismo tiempo en el cinturón magmático. Y en el anterior artículo de Mantilla que nos expuso, muestran efectivamente en las rocas plutónicas unas foliadas y otras no. Pues la pregunta va a ser, bueno, ¿cuándo es foliano? ¿Fue cuando produjo este evento principal de metamorfismo o no? Eso es lo que habría que ver, pero el panorama general es, tenemos sedimentos paleozoicos encima de las rocas metamórficas de la orogenia greenvilliana y luego esas también se metamorfizan. Y si lo piensan, al metamorfizarlas de la orogenia famatiniana, metamorfizarlas de pronto más en tiempos más jóvenes, también tiene que haberse impreso metamorfismo retrogrado en el Neis de Bucaramanga, porque toda el área que está siendo sometida a metamorfismo, pues tengan en mente eso cuando miren el Neis de Bucaramanga, que puede haber cosas de metamorfismo retrogrado y confusiones. Bueno, esas son las tres muestras, ¿cierto? ¿Qué más hay que decir de esto, Deli? Pues ya quedan las discusiones, las conclusiones. Bueno, para la denominada formación Silgara, que debería llamarse complejo Silgara, según Ward y otros en 1973, ellos dicen que es de edad del Predevónico medio. Según Cediel y otros del 2003, presentan una secuencia supracortical, la cual experimentó una deformación, un metamorfismo regional orogénico de tipo cordillerano. Durante el evento que ha sido registrado en Colombia como orogenia Quetame, que es la orogenia famatiniana. Según Silva y otros del 2004, la edad de sedimentación de los paleosedimentos van del Ediacara tardío, cámbrico temprano. Para este artículo, Pregunta, Deli, ¿por qué razón Ward dijeron que era pre-devónico medio? ¿Por qué utilizaron esa edad de devónico medio? ¿De dónde sacan esa idea? ¿Por qué no dijeron pre-mioceno o pre-cretácico o pre-cualquier otra cosa? ¿De dónde sale eso? Pre-devónico medio es como que está antes del devónico, entonces está básicamente incluido como en el ordovícico. Y como aquí básicamente estamos en la orogenia famatiniana, entonces creo que lo nombran es por eso.
Pero ¿por qué devónico medio? ¿Por qué no dijeron silúrico medio o cualquier cosa? Mm, No sabría por qué lo colocaron en devónico medio. Ajá. Bueno, ¿alguien? Camila. Sí, profe, es de edad devónica porque los sedimentos que lo cubrían eran de edad devónica por el fósil de productos SP. ¿Por qué? Entonces es por eso que dicen el fósil de productos SP, que creo que es de edad devónico superior. CCP, no entendí eso último. Es que es el fósil con el que dan la edad en las rocas sedimentarias devónicas, de las que se refiere igual. A ver, ¿pozo? Es con ese fósil. Hmm. Sí, creo que sí. Hmm. O sea, en esta zona había un pozo y tenían fósiles del devónico. Lo sacaron de rocas sedimentarias, pero ya como que aflorantes, que dicen que son devónicos. Y es a partir de ese fósil. Bueno, esa es la pregunta. Más que dicen que son devónicas. ¿Son devónicas o no son devónicas? Sí, dicen que las rocas sedimentarias son devónicas y por eso es que las otras tienen que ser devónicas. Pero ¿dónde sí hay rocas devónicas? ¿Dónde hay rocas del devónico medio? Con certeza. Ay, Camila, que era la que estaba diciendo. Giselle. Buenos días. Es porque las relacionan con las rocas devónicas que hay en Floresta. Entonces, pues el artículo anterior precisamente nos hablaba que lo que hacen es correlacionar lo que está en Boyacá con lo que está acá y por eso sacan el predevónico de ahí. Sí. O sea, como ellos ven que la sucesión del devónico medio no está metamorfizada. Entonces dicen, no, pues todo esto tiene que ser anterior a eso. Y en Boyacá también hay rocas del ordovícico, tanto ígneas como metamórficas, debajo de los sedimentos de las formaciones, de la formación Floresta, básicamente, el Tíbet. Entonces dicen, pues como los sedimentos del devónico medio están encima, entonces por esa razón utilizaron eso como edad mágica. Entonces dijeron, todo ese metamorfismo se tuvo que haber producido antes. Entonces debe ser ordovícico, o silúrico, o devónico temprano, porque en el devónico medio tenemos sedimentos que no están metamorfizados. Hay posiblemente un error de suposición, y es que en Santander no afloran las rocas de la formación Floresta, que sí afloran en Boyacá, pero digamos son zonas próximas, por eso se inventaron eso. Se lo inventaron de tal manera que inclusive dijeron que tenían rocas Floresta metamorfizado. O sea, vieron por ahí unos esquistos, unas filitas, y creyeron que eso debería ser la formación Floresta, lo cual no tiene ningún sentido. Porque si no tiene los fósiles y le da la formación Floresta, no puede ser la formación Floresta. Pero eso es por esa idea de que a partir del devónico medio teníamos sedimentación importante en esta zona de Boyacá, al menos. Ahora, recuerden que en otros lugares de Colombia hemos discutido que tenemos sedimentos del ordovícico e inclusive del cámbrico o más antiguos, ligeramente más antiguos. Entonces, pero digamos en esta zona, digamos que está en el arco magmático, tener cosas, sedimentos no metamorfizados, pues les dio esa idea, y de ahí sale la idea del pre-devónico, que varios artículos han utilizado, la idea del devónico medio, es una idea razonable. Entonces vamos a ver si es cierto que el metamorfismo realmente es ordovícico o silúrico o devónico medio antes de esto, eso es lo que vamos a examinar. Aquí otros, pues fíjense que tocan otro tema, que es Silva y otros dicen que la edad de los sedimentos de Sediacara en tardío a cámbrico, que estaría en línea con esto. Están diciendo estos sedimentos pueden ser de cámbrico, del silúrico, cámbrico, silúrico, y metamorfizarse antes del devónico medio. Entonces, esa es la idea principal. Esto se tuvo que ver, primero que está encima de las rocas metamórficas de la orogenia greenvilliana, y luego que se metamorfizó posiblemente en tiempos cercanos a la orogenia famatiniana, y luego le caen los sedimentos del devónico encima. Esa es la idea de ellos, y por eso estaba preguntando qué significaban lo de devónico medio. Ahora, Cediel y otros hablan de metamorfismo regional orogénico de tipo cordillerano. Eso significaría el metamorfismo que está asociado al arco magmático,
que no pareciera ser lo mismo que estas rocas sedimentarias metamorfizadas en el Forark. Pero no estoy muy seguro de por qué están diciendo eso. Pero ciertamente en el arco magmático también se producen también rocas metamórficas, tiene que haberlas. Pero los mecanismos son diferentes. Adelante de él. Bueno, ya para este artículo, para las 3 unidades se demuestran edades. Los autores dicen que para la unidad del esquisto de Silgara está relacionada composicionalmente con las reportadas para la localidad tipo la localidad tipo de Silgara, propuesta por UAR. Eso no se ve en la pantalla del... No, esa no está presentada para la misma discusión. Para los esquistos de Silgara, dicen que es de la máxima edad estratigráfica, es del neoproterozoico tunoniano. Y para la unidad del esquisto de Chicamocha, la máxima edad estratigráfica es del Cámbrico medio al Cámbrico temprano. Y ya para las unidades de filitas de San Pedro, dicen que la máxima edad estratigráfica es del Ordovícico medio. Y por último tenemos las conclusiones. La primera conclusión es para la franja Matanza-Cachirí, en donde se localiza la sección tipo de la formación Silgara. Se presentan circones detríticos con picos de edades de uranio-plomo en torno a 940 millones de años y 1010 y 1248 millones de años. La máxima estratigráfica es del neoproterozoico toniano. Ya la segunda conclusión que sacan es para la franja Piedecuesta Aratoca. Los esquistos de Chicamocha presentan circones dendríticos con edades significativamente más jóvenes, edades de uranio plomo en torno a 524, 1009, 1174, 1522, 1876 y 2008 millones de años. La edad estratigráfica posible para esta litología sería Cámbrico temprano, Terruviano a Cámbrico medio. Y ya para la franja Piedecuesta Aratoca, que son para las filitas de San Pedro, esta presenta circones dendríticos con edades de uranio-plomo de 480, 1017, 1180 millones de años. Que la máxima estratigráfica sería el Ordovícico tardío del Cataniano. Y ya. Pongamos la anterior, por favor. Bueno, ellos están utilizando una sola muestra para suponer edades mínimas, y eso no es correcto, porque todo depende de por dónde pasan los ríos. Ya noten que, por ejemplo, volvamos a los histogramas donde están las 2 muestras del área de Chicamocha. Esa es del Chicamocha. Sí, eso. Bueno, entonces en esa fíjense que está todo el espectro de edades desde 2500 hasta 500, ¿cuánto que dimos? 450 y algo, alrededor de 450, que era la partícula más joven, y ellos están tomando este pico de 6 en 524 millones de años para dar la edad. Miremos la siguiente, que es de Chicamocha también. Es de las filitas de San Pedro. Exacto. Ellas están ahí cerca. Y noten que aquí sí hay un espacio entre 500 y 1000 millones de años. Entonces tienen que visualizar también que depende por dónde vienen los ríos, depende de por dónde va el drenaje, recoge partículas de unas unidades o no. Entonces es un proceso estadístico. No se puede con una sola muestra hacer conclusiones. Prácticamente con una sola muestra se están inventando unidades en cada lugar con una sola muestra.
Y como les digo, en el artículo más adelante que van a ver sobre esta misma zona, pues le preguntamos aquí, ¿quién tiene el artículo de Cardona y otros del 2016? Profe, soy yo. Jorge, ¿cierto? Sí, señor. ¿Puede decir algo de eso rápidamente, Jorge? Sí, señor. ¿Me escuchan bien, profe? Sí. En el artículo también muestran unas tablas adicionales en las cuales datan, por ejemplo, en mi caso de la formación Cuche, unos 220 circones detríticos, pero de una sola muestra. O incluso de otras, por ejemplo, del Tíbet también son solo 2 muestras, y de ahí sacan todos los circones detríticos para hacer pues el uranio plomo, y pasa un caso similar. Yo de hecho tenía un lío y quería preguntar ahorita que, por ejemplo, en las tablas que tenemos, por ejemplo, de la formación Cuche, sale que la edad más joven es de 330 millones de años, pero tiran unos picos de mayor edad con solo una muestra. Entonces pasa un caso similar a lo que está sucediendo como en este artículo de Delhi, que con solo una muestra de una columna sacan, digamos, esas conclusiones. Sí. Pues como siempre, todas son conclusiones preliminares al no tener suficientes muestras, pero las que sí son comparables entre los dos artículos son las de las rocas metamórficas, los esquistos. Esos esquistos ahorita van a ver, porque ahorita le toca a Jorge, van a ver que sí dan un espectro diferente de edades. Entonces yo realmente no creo que con una sola muestra se pueda hacer 3 unidades. Ellos están haciendo tienen 3 muestras, y con las 3 muestras quieren hacer 3 unidades. Y el siguiente artículo contradice eso. Por eso les insisto en que es un proceso estadístico. Depende de por dónde va el río. Salen o no salen otras partículas. En 2 muestras que están adyacentes da eso. Y fuera de eso pongan en la complejidad de exhumar bloques más profundos versus bloques más someros. Por lo tanto, está levantando partes más antiguas, más jóvenes de una columna estratigráfica. Y por esa razón los circones le pueden dar más jóvenes, más antiguos. Entonces, ¿hay algo más que decirte de este artículo de Mantilla? Tengámoslo a la mano, Deli, para ahorita discutir con respecto al otro artículo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quién? Jorge. Jorge. Es que también tenía lío con esa formación floresta metamorfoseada, la que se conoce así, Deli la expuso al inicio. Tengo dudas porque en otra bibliografía sale que es como la misma Guacala Virgen, y en otras dicen que es la formación Mogotes también. Entonces tengo como lío en ese asunto con esa formación floresta metamorfoseada. Sí, y por eso le dije a Eli que tenía que decirnos cuál era supuestamente la litología de esas formaciones que estaba mencionando ahí, incluida Mogotes. Me parece que lo último que escribió eso es un artículo de Moreno y otros en el libro de Geología Regional de Geology of Colombia Book del Servicio Geológico. Denle una mirada a eso, a ver qué es. Pero obviamente lo que llaman floresta metamorfoseada, pues me parece que ni siquiera tiene nada que ver con el devónico y mucho menos tiene fósiles. Uno podría tener un muy bajo grado de metamorfismo, ahora sí preserva los fósiles. Por ejemplo, filitas se preservan los fósiles todavía. Entonces, ahí hay un enredo, obviamente, y un montón de suposiciones que no son correctas. Entonces, queda pendiente averiguar qué se sabe de esas unidades fantasma. Las unidades que están cartografiadas y no se sabe bien qué son. Entonces, sin nada más preguntas con este artículo, comenzamos con el siguiente. Bueno, entonces, Jorge. Sí, señor profe, ya lo pongo. Ahí lo están viendo en pantalla completa. No, todavía no. Creo. Un momento.
Listo, Ya. ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Daniel Pizarro Cuellar y a mí me corresponde exponer el artículo de Cardona Herol que se titula Procedencia de los sedimentos del Paleozoico medio y tardío del noreste de los Andes colombianos, implicaciones para la reconstrucción de Pangea. En cuanto al contenido que vamos a abarcar el día de hoy, pues empezaremos con una introducción sobre cuáles fueron los temas que se trataron en el artículo para que asimismo a medida que pues yo avance en el desarrollo de la exposición, se sientan más familiarizados con el tema, como también pues para asimismo sea como un abrebocas ante pues cada uno de los componentes siguientes que aparecerán en el artículo y en la exposición. En cuanto al entorno geológico, el documento hace énfasis al estudio tanto del macizo de Floresta como el macizo de Santander. En este apartado, pues les explicaré a partir de las imágenes, de los mapas, las unidades que se encuentran en estos macizos y también pues soportado con bibliografía adicional. Ya pues pasando a los métodos, se hablará sobre las aplicaciones petrográficas y geoquímicas realizadas a las muestras de las unidades de estos macizos, que van desde petrografía de arenisca, geoquímica de turmalinas y geocronología de uranio y plomo. Todo esto pues claramente donde les mostraré previamente la fase del muestreo. Las zonas en el mapa aparecen los puntos referenciados de los cuales se sacaron las muestras. Ya en los resultados trataremos a partir de esos métodos que se realizaron, pues los resultados que se nos dieron, las gráficas, las tablas, todo eso se los mostraré en la parte de los resultados. La discusión tratará sobre un análisis de procedencia, consideraciones paleotectónicas, magmatismo y metamorfismo y reconstrucciones paleogeográficas de los terrenos y todos los eventos que surgieron, digamos, o que no se nos mencionan en el artículo. Ya últimamente la conclusión, ya una conclusión tanto de la que se muestra en el artículo como la que personalmente pues yo saqué y finalmente las referencias bibliográficas. Entonces pues arranquemos con la introducción. Aquí tenemos en esta figura 1A el contacto inicial entre Laurentia y Gondwana, sacado de Nance Herol del 2010, y se nos dice que reconstrucciones tectónicas del segmento norte del margen protoandino han propuesto la existencia del arco magmático continental del Ordovícico Silúrico relacionado con la subducción de la placa del Pacífico bajo el margen sudamericano. Entonces se nos dice que mientras el paleocontinente de Laurentia se movía dextralmente con respecto a Gondwana, comenzó su colisión final con el noreste de Sudamérica y África para formar Pangea. Además de ello, se nos dice que más al sur, a lo largo del margen protoandino de Perú, la convergencia aún estaba activa y también fue marcada por eventos acrecionados relacionados con terrenos y a la subducción continua de la placa del Pacífico. En todo ese análisis de sedimentos que les hablaré más adelante, de los nuevos resultados de procedencia de rocas sedimentarias, nos darán más cambios importantes en las relaciones de convergencia a medida de que Laurentia se acerca y colisiona con Gondwana para formar Pangea. Entonces pasemos aquí al entorno geológico. Los macizos de Santander y Floresta forman parte del segmento norte de la cordillera oriental de los Andes colombianos. Se nos dice que está en el terreno Chibcha, y el cual es el que podemos ver aquí en esta imagen, que es la B, que es esta parte donde está el CH. Este recuadro aquí corresponde al macizo de Santander y este cuadrito chiquito corresponde al macizo de Floresta. Se nos dice que este terreno Chibcha está separado de las cuencas de los Llanos y el Amazonas debido al sistema de fallas de Guaycáramo, que es este que vemos aquí como en rojito, toda esta que se nos sale por aquí, que actualmente es una falla activa con componente de cabalgamiento y desgarre. Ok, entonces ya para seguir hablando del mapa, acá en esta imagen de la derecha también podemos ver el terreno Chibcha. Esta parte que está aquí, que es esta fallita que estoy recorriendo con el cursor, corresponde a la falla de Guaycáramo, y esta parte como azul, que en la leyenda nos dicen que son terrenos paleozoicos con basamento grimbiliano, corresponde al terreno Chibcha. Este
pedacito como color morado que se adelgaza hacia el sureste, correspondería a este terreno de aquí, que vendría a ser esto mismo, que es el terreno Tami. Y ya pues les vengo a hablar más de lleno sobre estos dos recuadritos que se nos muestran también en el artículo como mapas individuales. Entonces, en el macizo de Santander tenemos estas... Hay que volver en la imagen anterior, ¿no? Sí, señor. Esos dos lo que llaman terrenos paleozoicos con basamento gremiliano, efectivamente, de color azul, achurado diagonal. Eso es lo que ellos estarían llamando chicha. Sí, señor. Esa palabra. Y están diciendo que lo que está al occidente es más joven. Está diciendo que son terrenos del Permo Triásico, que son básicamente el flanco oriental de la cordillera central y que es el complejo Cajamarca. Y en ese complejo Cajamarca efectivamente hay rocas de esa edad e incluso más antiguas. Después vamos a verlo. Entonces, ya con los artículos que leímos en cuanto a facies, el de Silva y el de Villarroel y Mojica, muestran que las fases sedimentarias pasan de lado a lado, por lo tanto, no es cierto que estos fueran terrenos acrecionados en el Paleozoico. No podían serlo, por las edades de las calizas que ahora son mármoles y las edades de los sedimentos del Ordovícico. Entonces, esa idea de ese terreno no parece correcta, y para ponerlo en contexto, el artículo original de terrenos tenía 20 y tantos terrenos que ya, como ustedes se dan cuenta, se están reduciendo apenas a 2 o 3 y que tampoco son defendibles de ninguna manera. Que cuando mira el basamento que está al oriente y al occidente de la falla de Guaycáramo, pues es igual. Así que no puede decir que tiene un terreno diferente porque tenga rocas sedimentarias más jóvenes o más antiguas encima. Eso es. Y lo mismo lo de la cordillera occidental, que estaría al occidente del Tani o del complejo Cajamarca. Tampoco es un terreno porque son fragmentos múltiples, tajadas de corteza oceánica acrecionada. O sea que nunca fueron un terreno, nunca fueron corteza continental, eso no puede ser un terreno. Pues, pero es importante, esos dos terrenos paleozoicos no existen simplemente. Así que esos terrenos pues tampoco existen, ni el Chibcha ni el Tajamar. Lo que existe es corteza que hacia el occidente es cada vez más oceánica, o sea, menos diferenciada que la corteza que tenemos hacia el oriente. Y las edades también nos han dicho claramente eso, continentes más antiguos hacia el oriente que hacia el occidente. Adelante, Jorge. Ok, entendido, profe, muchísimas gracias. Ok, vamos a pasar a la explicación del macizo de Santander. Entonces, las rocas del basamento metamórfica pues son divididas en 3 unidades. De más antigua a más joven tenemos el gneiss de Bucaramanga, que es este como café oscurito que tenemos por aquí. Posteriormente tenemos, en el documento lo siguen nombrando como formación Silgará, pero pues ya sabemos que esto es un término equívoco. Vamos a llamarlos esquistos de Silgará en esta exposición. Entonces sería este como cafecito más clarito que se encuentra por acá, y la unidad de ortogneiss. Acá se nos dice que, bueno, los esquistos de Silgará se dividen en 3. Los esquistos micáceos estrechamente asociados con granitoides del Paleozoico con estaurolita y granate, esquistos pelíticos o semipelíticos y calcáreos con metamorfismo barroviano de presión media, y rocas metamórficas de muy bajo grado que inicialmente se relacionaron con protolitos silúricos o devónicos y se denominaron formación floresta metamorfoseada. Sin embargo, las litofasias más calcáreas y su contenido fósil se reinterpretaron en términos de la edad carbonífera. Esta era como la pregunta que yo le tenía al profe, que me causaba lío, porque en otras bibliografías nos dicen que esta formación floresta es la que ahora conocemos como las sedimentitas de Guacala Virgen, que esas como pues ya las hemos visto en campo cuando hemos ido al macizo de Santander. Sin embargo, en otros artículos también la nombran como la formación Mogotes. Entonces es como un poco confuso ese asunto ahí. Ya pues siguiendo como las unidades. Formaciones supuestamente diferentes, Mogotes y Guacala Virgen, ¿no? Sí, señor. ¿Y tienen algo de metamorfismo? Las de Guacala Virgen, sí, señor. Pero yo realmente tenía la confusión con la formación floresta, porque unos artículos dicen que es la misma Guacala Virgen.
Y, Entonces, o sea, lo que ellos decían que era floresta resultó ser carbonífera. sí, señor. O sea que obviamente no existe. Ujú. Hay que ponerle otro nombre, o es huaca o es mocotes o lo que sea. Pero la respuesta siempre es, no existe la formación floresta metamorfoseada. Es Vale. un error. Creo que simplemente no existe. Eh, Pero vale la pena ver las otras. ¿Y qué grado de metamorfismo tiene eso que llaman huaca? ¿Alcanza a filita? No creo. Sí, simplemente dicen que son metasedimentos, ¿cierto? Metaarenisca. sí, señor. Solo es- O sí se ven metamorfismo significativo. No, realmente en el artículo solo dicen que son metaarenistas. Pero usted las vio en campo, me dijo. Las han visto en campo. Sí, señor, pues, ay, perdón. Pues esa fue una transecta que a mí me tocó en la zona de Campo 3. Y si me preguntan a mí, yo sí vi como si fueran filitas, así como yo las vi hace unos años. Pero pues en los artículos no mencionan esas filitas. Pero eso pues mi criterio, el que yo tengo cuando fui allá. Pero en los artículos solo mencionan que son metareniscas. Sí, pronto tienen alto grado digamos, de diagénesis. Pero Sí. no son todavía rocas metamórficas. Porque si no hubieran dicho la filita de tal cosa, ¿no? El esquisto de tal cosa, Exacto. pues seguramente no son rocas metamórficas. Bueno, adelante. Ya siguiendo pues con estas unidades que tenemos aquí, tenemos las unidades del Mesozoico definido por Ward como grupo plutónico de Santander, que pues muestra los afloramientos del granito de Pescadero, la cuarzo-monzonita de Santa Bárbara, que son estos como color naranjita, y pues también los granitos de la Corcova y Mogotes. También tenemos rocas sedimentarias continentales del Jurásico inferior, lo que sería Jordán, y rocas del Jurásico superior, como la formación Girón. Las rocas sedimentarias del Cretácico. Hay otro error, ¿no? Eso que están metiendo en rocas sedimentarias jurásicas es terriblemente impreciso. Jordán no tiene edades realmente, y Tiburón, que yo sepa, creo que tampoco. Y Girón son estratos realmente cretácicos, que están estratigráficamente asociados a las rocas que sí tienen fósiles del Cretácico. Y fueron lo que Hettner llamó facies de Girón. O sea, él reconoció que la parte baja del Cretácico tenía estratos fluviales antes de que hubiera estratos marinos. Entonces eso que llaman ahí Girón y tratar de revolverlo con Jordán y con Tiburón es un error monumental. Fíjense que las ponen todas, Tiburón y Jordán. Es un error dramático. Pero por lo menos para aclarar lo de Girón, eso no es Jurásico, eso es Cretácico. Y luego sí están todas las rocas fosilíferas que están encima. Adelante. Ok, sí, señor. Se nos dice también que las rocas sedimentarias del Cretácico afloran y son preservadas en las zonas del suroeste y el noreste. Vemos aquí como estas colorcito como verde. Y ya los depósitos cuaternarios se nos dicen que están principalmente preservados en el oeste del macizo de Santander, rellenando los valles aluviales de los mayores drenajes de esta región. Ya pasando a esta figura 4, tenemos el mapa geológico del macizo de Floresta. Acá tenemos como varios puntos de interés. Estos punticos rojitos y estos cuadritos verdes, y hay otros que son como rombos naranjas, son las que yo les comentaba al inicio de la exposición, de que en el mapa se nos mostraban las zonas de las cuales se sacaron las muestras. Son estos. Más adelante también en una columna y también, digamos, en la explicación de la transecta que se realizó para el muestreo, se nos habla de una manera más detallada de dónde se sacaron esas muestras. En cuanto al macizo de Floresta, tenemos estas unidades que serían la formación Tibet, formación Floresta y formación Cuche, los esquistos de Usbanza, y también tenemos esta que se llama Tenga, vendría a ser un stack. Pero acá ese colorcito morado
lo tratan como filitos, esquistos con silimanita y andalusita. Entonces ya buscando la bibliografía vi que la unidad de Busbanzá la habían dividido en esquistos de Busbanzá y esquistos de Otengá. Esto definido por Jiménez en el año 2000. Los esquistos de Busbanzá representan una secuencia de filitas con delgadas intercalaciones de cuarcitas y metaconglomerados, y la parte inferior de la unidad presenta niveles de esquistos micáceos, a veces con silimanita, con intercalaciones de cuarcita, con cordierita, y pues estas unidades son de poco espesor. Como les dije, Jiménez en el año 2000 definió el stock de Otengá, el miembro Otengá, como una unidad constituida por esquistos moscovíticos cuarzosos de color gris, de grano fino a medio, dispuestos en capas tabulares. Ya las partes de la formación Tíbet, Floresta y Cuche, yo lo organicé como en esta tablita, que es toda esta información se nos da en el documento, pues para que quedara mejor explicado. Entonces se nos dice que el Tíbet inferior reposa sobre granitoides de aproximadamente 482. Porque esta roca, el stock del Paleozoico temprano, ¿qué roca sería? No. El stock de Otengá, que lo mencioné antes, se nos dice que tiene... sí. Son sedimentos de granito. No, son sedimentos, no, perdón. Qué pena, profe. Son rocas graníticas. Entonces es el granito de Otengá. El granito de Otengá, sí, señor. Y este está por debajo del Tíbet. El Tíbet reposa. Correcto. Y es el esquisto de Busbanzá. Esquisto de Busbanzá y stock de Otengá. ¿Y cuál es la idea que usted tiene de la edad de esas unidades? El esquisto de Otengá lo consulté y pues... Se está confundiendo. O sea que hay esquisto de Otengá y granito de Otengá. Sí, pues en lo que consulté, el esquisto de Busbanzá lo habían dividido en esquisto de Busbanzá y esquisto de Otengá. Y el granito de Otengá es otra unidad aparte. Entonces sería una sinonimia, o sea, no tiene sentido ponerle Otengá a dos rocas tan terriblemente diferentes. Sí, y de edades diferentes. Sí, entonces es más bien el esquisto de Busbanzá y el granito de Otengá. Y solamente utilizar la palabra Busbanzá para el esquisto, que sería... ¿De qué edad tiene idea que es el esquisto de Busbanzá? El esquisto de Busbanzá es del... Profe, la verdad no tengo idea. ¿No? No. Pero sí, es más antiguo. Bueno, entonces, ¿cuál es la edad del granito de Otengá? El granito de Otengá sí se nos da en el artículo, que es de 482 millones de años. ¿Y esa se le parece a qué roca de Santander? ¿A qué roca de Santander? Espera, pienso, profe. ¿No sería casi como las de esta parte del ortonés? Puede ser, o pueden ser... La unidad ortonés del Paleozoico. Puede ser, o pueden ser los granitoides. También. Porque ese gneiss, a mí no me suena mucho que haya gneiss en el Paleozoico temprano. Los gneisses ahí son más bien de la orogenia greenvilliana. Entonces hay unos granitoides. En el otro artículo de Mantilla, esos granitoides son de 480 millones de años. O sea que son las mismas rocas ígneas que son de la orogenia pomatiniana. Y estas rocas metamórficas, por lo menos conceptualmente, pueden imaginárselas como similares al esquisto de Silgará. ¿Las de Busbanzá, profe? Sí, correcto. Ok. Bien, ya ahora siguiendo pues con las formaciones Tíbet, Floresta y Cuche, que hacen pues mucho énfasis porque de ahí se realizó el muestreo y también toda la parte del análisis de zircones, de geoquímica de turmalina, se sacaron principalmente de estas formaciones para el estudio de del macizo de Floresta. Entonces se nos dice que el Tíbet inferior reposa sobre granitoides de aproximadamente 482 millones de años, que vendrían a ser este granito de Otengá que hemos venido hablando, y
Y se nos dice que esta unidad presenta un espesor estratigráfico de 30 a 700 metros e incluye un segmento inferior de arcillolitas y areniscas limosas que grana conglomeradas y areniscas guijarrosas. Se nos dice que la edad se calculó o se estima a partir de la presencia de miásporas y las características estratigráficas sugieren una acumulación de lemniense, o sea, devónico inferior de casi al medio. Ya por otra parte, la formación Floresta cubre de manera concordante a la formación El Tíbet, que incluye 400 a 800 metros de lutitas grises y lutitas negras que gradualmente se extienden hacia la cima hasta areniscas líticas ricas en cuarzo con intercalaciones de areniscas lodosas. En cuanto a la edad, acá no nos dieron ninguno de estos dos en específico, nos dicen que es del Devónico medio. Ya finalmente tenemos la formación Cuche, que corresponde a 800 metros de lutitas micáceas intercaladas, lutitas arenosas y areniscas amalgamadas, y pues también se nos dicen que la edad es del Devónico tardío, pero nos dicen Francniano al Flaminiano, estas dos. Ya ahorita en la columna estratigráfica se nos muestran cómo están dispuestas estas litologías del Tíbet, de Floresta y Cuche en algunas transectas, y ahí pues resulta más sencillo como la explicación que de estas litologías. Sí, la próxima vez, Jorge, cuando vea la tabla, póngala en orden estratigráfico. El Tíbet debería estar debajo del Floresta. Ah, ok. No, lo hice así por orden de lectura, pero ok, entendí. Igual lo lee arriba, no lee abajo por arriba, pero por lo menos que le queden al derecho. Antes de eso, quiero que muestren el mapa y me diga cuáles son las dos discordancias más importantes que se ven en ese mapa. Ok. Discordancia sería como la de Otenga con el Tíbet. Otenga sería pues el granito Otenga que ya lo... O sea, ¿cuál es la unidad discordante? El Tíbet cubre discordantemente a Otenga. Bueno, entonces la formación del Tíbet, que es una unidad sedimentaria, cubre de manera discordante obviamente a las rocas ígneas y metamórficas que había antes. Fíjense que al norte está sobre el granito de Otenga, pero al sur está sobre el esquisto Uxmansá, ¿cierto? Sí, señor. O sea que las cubre ambas, simplemente cubre todas las unidades anteriores que ya dijimos que son aparentemente del Paleozoico temprano. Esa es la primera discordancia importante. ¿La segunda cuál es? Ok, espera, me miro. No, está con este stock paleozoico. La misma Tíbet con este stock paleozoico aquí. Donde está el curso. Tíbet está encima de todas las rocas más antiguas, que básicamente son las rocas cristalinas, los esquistos y los granitos. Entonces... No hay más rocas más antiguas, digamos. La discordancia del Cretácico. Sí. ¿Y dónde está en el mapa? En el área de Uxmansá, ¿cómo es la discordancia? Dime. ¿Cómo es la discordancia en el área de Uxmansá? El Cretácico basal, que aquí creen que es Jurásico, ya vimos que no lo es, la formación de Girón, está discordante encima de qué unidades, mucho más dónde están esas unidades. Sobre este Cuche del Devónico. Bueno, ahí está sobre estratos del Devónico, efectivamente, sobre estratos de la formación Cuche. Sí, señor. De hecho, eso es lo que se muestra ahí. Y cerca de Uxmansá, ¿sobre qué unidades está? ¿Las rocas del Cretácico? Sí. Pues estás, pues cerca, el Cretácico es este clarito, pero no veo son el Cretácico. ambos. Sí, ellos pusieron que era Jurásico, pero ya vimos que... Pues en este sector entonces. Claro, está encima de los esquistos de Uxmansá. Y también un poco más al sur está encima de los estratos del Devónico. Sí.
Entonces, eso es la manera de reconocer una discordancia, que una unidad sedimentaria está encima de unidades más antiguas. En el caso de que ambos en estrato, entonces hay una obvia discordancia angular. Entonces dice que la discordancia angular es estratos cretácicos sobre estratos paleozoicos. Se llama angular porque hay un ángulo entre las dos. Y es lo mismo también que tenerlas sobre las rocas plutónicas o metamórficas. Entonces están esos tres grupos de rocas ahí. Y fuera de eso, ¿hay otra discordancia ahí? Pues esta misma. Pero, a ver, espera, reviso bien el mapa. Hay otras dos, de hecho, otras dos discordancias. Bueno, para no extendernos mucho. Esta del Tíbet con estas del Cretácico. Señor. Ya no, porque ya dijimos que era... Digamos, ya dijimos que el Cretácico estaba sobre todas las anteriores, entonces ya está aclarado. Lo mismo las del Devónico medio están encima de las más antiguas, el Ordovícico. Y fuera de eso están los estratos del Cuaternario, que son los más obvios, que son discordantes, obviamente, sobre claro, sí, señor. todas las demás. Y los del Cenozoico yo tengo mis dudas de por qué están así, porque si el Cenozoico es discordante allá donde lo pusieron sobre Otengán, noroeste de Otengán, eso querría decir que es discordante también sobre el Cretácico, porque cuando mira el mapa hacia el sur entre Otenga y Buxbanzá, ve que el Cenozoico es concordante con el Cretácico, o por lo menos algo raro hay ahí, o si no, si hay algo muy raro ahí, porque está solamente hacia el occidente de eso, o si no tiene que meterle un montón de fallas. Así que esas rocas del Cenozoico, una vez no son cenozoicas, una vez son cuaternarias. Es muy raro que eso esté dispuesto de esa manera. Además, note que están enfrentadas con el supuesto Jurásico, que ya vimos que era Cretácico de la formación Tambor o Girón. Entonces, ese es raro. Es muy probable que eso que están llamando cenozoico sea también cuaternal. Pues fíjense en la cantidad de información que se puede sacar del mapa, como esté. Así no esté perfecto, de todas maneras hay información muy valiosa. Entonces ahora lo que esta gente va a hacer es mirar circón detrítico de estas formaciones paleozoicas y también mirar el circón detrítico de los esquistos del área de Santander. Pues adelante, Jorge. Ok, profes. Sí, señor. Bueno, ya con los métodos realizados, entonces en cuanto a la petrografía de areniscas y minerales pesados, tenemos que se realizaron 18 muestras de areniscas mediante análisis petrográficos estándar y se tiñeron secciones delgados para detectar los feldespatos. En cuanto a la geoquímica de la turmalina, pues la turmalina es un mineral químicamente complejo que contiene boro, comúnmente encontrado como un mineral accesorio en granitos y rocas metamórficas formadas en un amplio rango de grados metamórficos. La variedad química compleja de la turmalina y su relación con su entorno de formación permiten considerar que este mineral como un indicador efectivo para el análisis de proveniencia sedimentaria. Se eligieron entre 1 y 13 granos por cada una de las 7 muestras de areniscas y se sometieron a microsonda electrónica. En cuanto a la geocronología de uranio-plomo, se realizaron análisis mediante la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente y se consideró una población de edad cuando 3 o más granos coincidían la edad. Las concentraciones de minerales pesados fueron separados utilizando pues las técnicas tradicionales en circones. Y pues esto es lo que yo les comentaba en cuanto al profe, pues me preguntó ahorita en la exposición de él y esto fue lo que hicieron y esto es un Excel que yo ahorita pues lo muestro. Ok, entonces vamos a hablar de la parte del muestreo. Estas eran las columnas estratigráficas que yo les comentaba, en el cual se miraba de mejor manera de dónde se sacaban las muestras. Entonces tenemos esta primera transecta que es de la sección de Potrero Rincón.
En esta sección, la parte más baja de la formación, el Tíbet, se nos dice que tiene 40 metros de espesor, que incluye 10 metros de arcillolitas laminadas y amarillentas, seguidas de 30 metros de conglomerados guijarrosos. Entonces, miren que aquí yo veo el Tíbet. Y Pero de ahí no salen los conglomerados. de ahí no hay muestras, ¿verdad? Bueno, en esta columna. No. En las siguientes sí hay muestra del Tíbet. Ujú. Entonces ya... Bueno, antes que nada, aclaremos una cosa antes de irnos. Señor. En 2 minutos. Esas muestras verdes son de la formación Floresta, ¿verdad? Los cuadritos verdes, sí, señor. Y los rojos son de la formación Puche. Ujú. Y ambas están en areniscas. ¿Cuál es la definición de la formación Floresta? En rocas, pues acá se nos dicen que en esta transecta son rocas lutitas fosilíferas, seguidas de lutitas negras laminadas, pero principalmente pues la definición que conocemos es eso, los fósiles, O sea, la unidad calcárea. para ponerlo en términos sencillos, Sí, señor. teodolitas o shales. O sea, el concepto de la formación Floresta es que son teodolitas, no son areniscas. O sea, que hay un error monumental al poner el contacto de la formación Floresta. Que lo que hicieron fue coger la parte baja de la formación Cuche, que sí tiene areniscas, y juntarla con Floresta. Entonces, las dos muestras que tienen ahí en cuadritos verdes no son de la formación Floresta, son de la formación Cuche. Porque uno no puede subdividir una unidad por la mitad. Es como si yo cogiera esos chain negros que están ahí, le paso una raya por la mitad y le pongo 2 nombres diferentes. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, cuando empiezan a aparecer las areniscas, esa es la definición de una unidad litoestratigráfica. Se caracteriza por su litología. El concepto de Floresta es shales. El concepto de Cuche es areniscas con intercalaciones de shales. El concepto de Tíbet es areniscas y conglomerados. Pues, si los mezcla, pues naturalmente pues no sabe dónde está. Entonces, esas muestras en realidad son todas de la formación Cuche. Sí, señor. O sea, es un error dramático. O sea, si no se trabajó muestras de la formación Floresta. Claro que no, porque eran shades. Y si querían trabajar, se hubieran tenido que encontrar las lodolitas intercaladas para poder decir algo, porque si se fija, esa gente está tratando de ponerle edades diferentes. Está diciendo que Tíbet es devónico temprano, Floresta, devónico medio, y Puche, devónico tardío. Entonces vamos a ver qué tan cierto es. Porque los fósiles, que son los que le dan la edad a toda esta sucesión, dicen devónico medio. Todos los trilobites, o sea, hay una enorme cantidad de fósiles en la formación Floresta. Entonces, el dato más sólido son los fósiles, obviamente. Pues vamos a ver luego en la próxima clase qué dice el circón detrítico, tengan eso en mente. Y queda de tarea, sobre todo para Delhi, averiguar qué son esas supuestas formaciones, si es que se puede saber algo, porque yo por lo que veo son fantasmas. Y para Jorge también. Para Jorge también, que eso es lo que me estaba preguntando ahorita, que son todos esos fantasmas ahí de formaciones que no se sabe qué son, no se sabe ni siquiera si son rocas ígneas o metamórficas, o sedimentarias, porque inclusive esta chica me dijo ahorita que eran granitos, entonces no puede ser. Daniela levantó la mano. Sí, profe, tengo una pregunta con respecto al artículo de Mantilla que quedó al final. ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo les voy a asignar a todos los que me han pedido, les voy a asignar los artículos que hay disponibles, incluyendo ese. Por ahora, entonces, dejamos ahí. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos el lunes en línea. Julio, levantó la mano para algo. No, profe, qué pena. Listo. Entonces, nos vemos el lunes en línea y ahí vemos qué hacemos el miércoles y el viernes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.